perturbador. ¿Están listos para esto? Me llamo Iván Moreno. Estuve en el ejército activo durante 9 años. Lo que voy a contar pasó cuando me tocó una comisión en el norte, en una zona entre Caborca y Puerto Peñasco. En ese tiempo, había muchos problemas con el paso ilegal de cosas por el desierto. Nos mandaban en turnos de 15 días para recorrer ciertas áreas, donde casi nadie se mete, porque no hay nada, solo piedras, monte bajo y puro calor, mucho calor. Esa vez éramos 6, íbamos en 2 vehículos. La comisión era revisar unas rutas a pie. Caminábamos con mochila ligera, agua, GPS y fusiles. Se suponía que era una zona tranquila, pero había reportes de marcas raras y señales que no eran del crimen ni de migrantes. Yo iba con el teniente Silva, un vato de Jalisco que no hablaba mucho, serio pero buen mando. Había un lugar que le decían El Pozo. La zona era una planicie pelona, con muchos riscos, aunque no salía en los mapas. Los locales le tenían mucho miedo. Decían que ahí habían pasado cosas. Nos lo mencionó un guía civil que nos llevó hasta cierto punto, pero no quiso arrimarse más. Dijo que de noche se oían risas en ese rumbo, pero no de gente, sino como de animales. El primer día de caminata estuvo pesado por el calor, pero nada raro. El segundo día encontramos marcas en piedras. Eran símbolos como espirales, líneas torcidas, figuras parecidas a gusanos o serpientes. Se veían recién hechas con algo negro que no era carbón ni pintura. Tocamos con la punta de la bayoneta y se manchó, parecía grasa, hasta que el teniente dijo que dejáramos ahí. Más adelante, al mediodía, llegamos al llamado pozo. Era una hendidura natural, una especie de cráter seco, con un hueco en el centro. No tenía agua, pero se notaba muy profundo. Medía unos 20 metros de diámetro. El borde estaba lleno de piedrillas acomodadas. Parecían ofrendadas. Había cráneos de animales, velas derretidas, cera pegada a las piedras. Algunos restos de cera aún seguían tibios, aunque también podría haber sido por el calor. Nos paramos a revisar y luego armamos un campamento a unos metros, porque el teniente quería inspeccionar el lugar de noche por si pasaba algo, cosa que me arrepiento de haber obedecido. Esa noche no se movía el aire, dormimos por turnos. Yo estaba con el cabo Reza en la primera guardia. A las 2 horas escuchamos un zumbido raro, como si viniera del hueco. Pensamos que era un animal. Nos acercamos con linternas y no vimos nada, pero aquel zumbido seguía como un murmullo vago. Reza se asomó un poco y dijo que había algo en el fondo. Llamamos al teniente para que bajara con nosotros y lo que vimos no lo puedo explicar. En el fondo del pozo, como a unos 10 o 12 metros, era algo o alguien que giraba despacio, como una mujer encorvada. No subía, no bajaba, solo daba vueltas. Tenía el cabello tieso como parado, despeinado y duro. El teniente ordenó retroceder y no nos acercamos más, pero el soldado Escutia no obedeció la orden. Soltó su mochila y su fusil en el suelo y empezó a acercarse a esa cosa con los brazos abiertos. El teniente le gritó. Yo me le fui encima y lo tiré, pero cuando lo vimos, su rostro ya no era el mismo. Tenía los ojos en blanco, la boca abierta y su semblante completamente perdido. Lo arrastramos fuera del área. Todo esto, mientras la figura esa seguía ahí como observando todo. Y creo que es obvio que esa cosa estaba provocando la situación. Esa noche nadie se durmió. Escutia no hablaba, solo movía la cabeza de un lado a otro como si oyera algo o se encontrara en una pesadilla. A las 5 de la mañana vomitó un puño de pelos largos y negros que claramente no eran suyos. El teniente lo amarró, literal, con cinta y una cuerda que traíamos para equipamiento. Dijo que algo lo había poseído. Yo no creía en esas cosas, pero eso que salió de su boca no era normal. Para la mañana, Escutia ya no tenía pulso. Lo revisó el cabo enfermero. Muerto, sin razón aparente.
No estaba herido, no había deshidratación, solo muerto. Lo envolvimos en una lona y lo subimos a una camilla de campaña. Ahí fue cuando el teniente decidió que saldríamos de inmediato, aunque fuera con peso extra. Pero cuando intentamos tomar el rumbo, ningún aparato marcaba, no funcionaban. No teníamos coordenadas ni reloj, solo el símbolo de error en la pantalla. Lo mismo con las brújulas, parecían perdidas. Las manecillas se movían de un lugar a otro sin acertar. A los pocos metros de avanzar, empezaron los problemas. El cabo Reza dijo que alguien lo estaba siguiendo. Miramos para atrás y nada, pero dejó marcas en el polvo, pequeñas huellas que parecían de pies descalzos, chiquitos como de mujer pero raros. Los dedos estaban más separados, uno más largo que el otro, y dejaba una marca al final de los dedos como si se tratara de uñas o garras de 2 o 3 centímetros. Avanzamos más rápido. 2 horas después, vimos una silueta entre los riscos, alta y jorobada. El teniente le apuntó pero no disparó. Dijo que no se sentía bien. Se agarró el estómago y luego vomitó una especie de sangre. Así sin más. Lo tuvimos que cargar entre 3. Ya íbamos perdiendo fuerza. Reza se quedó vigilando atrás y cuando volteé, ya no estaba. Solo estaba su casco ahí tirado. No regresamos por él. Yo lo habría hecho, pero no podía con el teniente en brazos y no sabíamos cuánto nos faltaba para salir. En la tarde, vimos una camioneta militar a la distancia. Pensamos que era un espejismo, pero era real. Nos estaban buscando. Nos subieron rápido. Dimos aviso al teniente. Lo metieron a revisión, pero murió en el trayecto. A mí me dieron descanso médico por trauma, me hicieron exámenes y todo bien, pero desde entonces me sale un salpullido en el cuello cada que hay luna nueva. Esto ya no lo vi, pero me enteré que durante las siguientes 36 horas murieron otros 7 elementos. Fue muy extraño. Ningún enfrentamiento, ningún delincuente o traficante, pero sí varias bajas en esa encomienda. Supongo que el hecho de que yo haya librado a la muerte fue pura suerte, porque todos estuvimos igual de expuestos en ese lugar. Todos enfrentamos la misma situación, una mujer con aspecto demoníaco, posesiones que terminaron en la muerte o vómito que al final también terminó con la vida de mis compañeros.